Ahora sí vamos a comenzar a transmitir en vivo desde Zoom y desde Facebook Live. Ya me está mandando una señal. Ya estamos en vivo en Facebook Live. Vamos a comenzar este conversatorio. Este espacio se llama Inteligencia Colectiva. Siempre tenemos que recordarlo todo el tiempo que tenemos la oportunidad de estar aquí en este espacio. Están entrando otros compañeros también. También es importante este espacio que ha sido concebido para un poco encontrarnos como movimiento social, movimiento de los trabajadores, como mujeres, un espacio muy abierto precisamente para debatir, para encontrarnos, para transmitir experiencia, para intercambiar experiencia, o sea, es un espacio muy abierto. A veces tenemos en este espacio de inteligencia colectiva personas invitadas. En la semana pasada estuvimos con la compañera Maribel Gordón, economista, y la compañera Rosario Arias, también economista, viendo cómo la situación económica afecta a hombres y mujeres, pero particularmente más a las mujeres. Este espacio está concebido para precisamente ver estas cosas. Y bueno, tenemos compañeros y invitados aquí esta noche. Bueno, están todavía uniéndose algunos, creo que no sé si en Facebook no me estoy dando cuenta todavía, pero supongo que estarán por ahí ya conectándose. La idea de este programa, y les doy las gracias a todos ustedes en primer lugar, es que comencemos a conversar sobre un tema que muy poco o casi nada sabemos de cómo las autoridades están tratando el tema de la violencia a la niñez, a la adolescencia y sobre todo a las mujeres. Son los grupos más vulnerables en este país. Yo estuve haciendo unas investigaciones. Como periodista tengo que investigar cómo está siendo tratado esto. Recuérdense cuando comenzó el toque de queda, primero la cuarentena y luego el toque de queda. Resulta que cuando comenzó la cuarentena, muchas de nuestras instituciones que dan atención a los panameños, de todo tipo, a nivel judicial, a nivel policial, no estaban funcionando, a excepción, ustedes saben, de la Policía Nacional, que cuando la gente estaba siendo ya que la mandaban a su casa sin ningún real, sin ninguna provisión para pasar la cuarentena, la gente salía espontáneamente a la calle y lo primero que llegaba era la policía para reprimir al pueblo panameño. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Después ahora el toque de queda, que también se extendió a todo, incluso a toda la parte de medidas, de las medidas legislativas, sobre todo el órgano judicial, que no fue que hasta el 8 de julio es que vino a reactivarse un poco los procesos, y ya se pueden imaginar desde marzo todas la gama de actos, desde homicidio hasta violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, y nadie, ningún medio de comunicación estuvo al tanto de cómo las personas, las familias encerradas
con el virus o sin el virus, estaban pasando una serie de problemas a nivel familiar. Nos hemos encontrado con situaciones muy, muy lamentables de personas que han sido asesinadas en sus propias casas. Ya eso es homicidio común, a veces por el crimen organizado, ¿no? Hemos visto los actos de represión contra el pueblo por parte de la Policía Nacional. Son también actos de violencia. Pero acá hoy día nos convoca el hecho de hablar sobre la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia dirigida hacia las personas más vulnerables, a los niños, las niñas, los jóvenes, las mujeres sobre todo. Entonces, bueno, el Ministerio Público tiene cifras. Me parece unos cuadros muy buenos de las denuncias presentadas a nivel nacional, pero una de los delitos más graves que se está dando en este país en el último tiempo y a partir de este año ha sido la violencia sexual contra ya sea una persona mayor de 14 años o menor de eso, ya sea por también actos libidinosos, que esos son lo que se definen como muchas veces, que no son a veces penetración, sino que son personas que le enseñan el órgano sexual al menor o a la menor, y eso también son delitos, pero en menor grado. Vemos en las estadísticas. Yo voy a tratar de compartirle esas estadísticas para que ustedes las miren, porque es una cosa, la verdad, tremenda, porque realmente, y son dramáticas, aunque el Ministerio Público dice que las cifras son, son menores a las del año pasado. Son mucho menores a la del año pasado. Eso es lo que ellos dicen. En realidad, hay meses que están marcando que al inicio de la cuarentena, que son realmente desastrosas. No sé si ustedes están viendo ahorita en la pantalla esas cifras. No sé si las están viendo, si me dicen. Lo que se ve es un directorio, compañera. Un directorio. ¿Cuál directorio? Ah, déjenme ver un momento. Bueno, aquí yo tengo unas cifras que son bien alarmantes, que están basadas en el Código Penal panameño, el título 3, particularmente el capítulo 1 y el capítulo 2, son los que corresponden a los delitos contra la libertad e integridad sexual. Y los meses de enero y febrero de este año fueron fatales. Prácticamente son estadísticas, por ejemplo, lo que va de enero a mayo, 1.824 denuncias contra delitos, como yo decía, de sexuales, violación doblemente agravada, tentativa de violación, acceso sexual con una persona mayor, acto libidinoso, acoso sexual, pero también entre los delitos contra la libertad e integridad sexual hay en el capítulo 2 del Código Penal, habla de delitos como corrupción de personas menores de edad, proxenetismo, rufianismo, pornografía infantil,
posesión de pornografía infantil, relaciones sexuales remuneradas con personas mayores, acto de exhibicionismo, exhibición de materiales pornográficos a menores de edad, conducta de omisión del conocimiento de estos delitos, turismo sexual, etcétera. Y no sé si ustedes estarán viendo esto, la verdad, pero también aparecen información con relación a la situación que se da en los distintos distritos judiciales. Aquí en Panamá hay 4 distritos judiciales. El primer distrito judicial, el segundo, el tercer distrito judicial y el cuarto distrito judicial. Eso lo saben mejor los abogados en dónde están esos distritos. Y cada uno, la verdad, corresponde a provincias, ¿no? Provincias específicas en Panamá. Es bien importante porque el distrito que mayor presenta denuncias registradas a nivel nacional es el primer distrito judicial. Eso corresponde, creo que aquí en Ciudad de Panamá. Apaga su audio. Igual te quiero, mami. Nicole, ¿cómo estás? Entonces hay unas cosas, la verdad, demasiado dramáticas acá, pero el Ministerio Público no acepta que en pandemia, eso es bien interesante, que en pandemia los datos, las estadísticas no son mayores a las presentadas y a las presentadas al principio de año, pero tampoco cuando se compara esas estadísticas. Por ejemplo, hay otro dato que aparece acá en este documento que lo pueden buscar en la página del Ministerio Público. Ahí está todo ese informe hasta mayo. Y por provincia. Por ejemplo, en el caso de Panamá, como yo decía, aparece la mayor cantidad de estos delitos contra la libertad e integridad sexual. Y luego también, en muy menor grado, los delitos sobre corrupción de personas menores de edad y explotación sexual, comercial y otras conductas de ese tipo. O sea que la mayoría de los casos en Panamá están teniendo un impacto enorme en los delitos contra la libertad e integridad sexual. Eso es muy grave. Ahora, la idea acá es que nosotros compartamos alguna experiencia, alguna información sobre cómo estamos enfrentando esto, porque la semana pasada hubo un caso muy sonado en redes sociales de una niña de 10 años, la chiquilla. Al parecer es una niña indígena, no vamos a mencionar su nombre porque por razones de ley y también por ética, ¿no? No debemos estar mencionando esto, pero en las redes sociales salió la niña. Una cosa tremenda, escandalosa. Salió la niña embarazada, una niña de 10 años, que todo el mundo se preguntaba por qué razón las autoridades no habían tomado atención a este caso, porque era un caso que se volvió público y que muchas activistas por los derechos de las mujeres comenzaron a reaccionar sobre esto. Pero por otro lado, esta semana también
hubo un asesinato en una vivienda, eso se está dando mucho aquí en Panamá, de una señora con su pequeña hija de 2 años. Generalmente lo que hacen las autoridades es decir, en primer lugar, que esos casos están relacionados con droga, que esos casos están relacionados con crimen organizado, sobre todo este último caso que les acabo de mencionar, de esta señora que fue ultimada en su vivienda junto a su hija, o de los menores que han sido ultimados desde el comienzo de esta pandemia y que no hay explicación alguna sobre qué ha pasado con estos casos, justamente porque realmente la justicia aquí ha estado en pausa. Y abro el compás para oírlas a ustedes sobre esto, porque y a todos los que se están conectando por Facebook también, para debatir sobre eso y qué hacer sobre esta cuestión que está afectando a la familia panameña. Y en realidad es algo que creo que está pasando también no solamente aquí, sino en otros países. Entonces acá tenemos también invitados de varios países porque quise también abordar este tema que es muy sensible. O la realidad que está pasando en otros países también es igual. La justicia en pausa, la gente no sabe qué hacer para denunciar un delito y a veces el agresor, compañeros y compañeras, el agresor es parte de la familia, es miembro de la familia o es vecino, tiene acceso al menor o a la menor indefensa y los daños ya se pueden ustedes pensar los daños que causa justamente esto a la niñez es a veces irreparable si no se atiende a tiempo. Voy a abrir los micrófonos o los pueden abrir ustedes para poder compartir sus experiencias y la forma como enfrentar esto. Hola. 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 Hola, hola. ¿Quién quería decir algo? Hola, Marcelina. Sí, ¿qué tal, compañera Galia? Sí, muchas gracias, muy buenas noches. Sí, mire, compañera, el asunto es que la violencia siempre ha sido un comportamiento aprendido y viene una escalada bajando desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, aunque no se vea, el pueblo está siendo víctima de violencia desde la estructura superior, digamos, comercial y la estructura superior de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, estamos reprimidos, estamos perdiendo lo que es nuestras posibilidades, ¿verdad?, de movimiento, y uno debe saber que todas esas cosas van a reventar por alguna parte. Lastimosamente, los que están pagando la peor parte, son los niños y las niñas, porque los niños y las niñas están en los hogares donde papá y mamá están muy preocupados porque no llegan a fin de mes, no tienen para pagar las cuentas de las escuelas. Por ejemplo, fíjense, hoy estaba yo recibiendo la comunicación de una compañera que nos decía que las escuelas están llamando para decirles que tienen que ir a firmar compromisos de pago de las mensualidades. Se supone que uno no puede estar saliendo, solamente la salida es para la búsqueda de alimentos o medicamentos, pero ya las escuelas están llamando. ¿A dónde nos lleva todo esto? Los padres, entonces, frente a la presión económica fuerte que tienen,
porque los compromisos ya se pasaron los 3 meses, eso que habían estado dando de gracia a algunos bancos. Frente a los compromisos, pues el nivel de estrés crece y no existen los mecanismos que tradicionalmente se dan para canalizar el estrés. Y frente a esa fuente de estrés, muchas veces el padre de familia está reaccionando de manera violenta, el padre y la madre de familia están reaccionando de manera violenta. Están culpando a los niños, por ejemplo, de no hacer sus labores escolares con la debida prestancia o diligencia y actuar negligentemente. Y bueno, están recurriendo a cosas que nosotros creíamos ya superadas en este país, como la violencia física contra los menores por causas, ¿verdad?, disciplinarias académicas. Yo pienso que además de esto, lo que usted estaba diciendo, compañera, me retrotrae a un artículo que yo estaba leyendo de una revista de Science Direct, que son revistas especializadas, donde nos explica que la violencia de género, además, no solamente tiene que ver con el ataque directo a las mujeres, sino también el ataque a los hijos, porque a veces hay hombres que saben que las leyes para nada les van a permitir pegarle a una mujer, y sin embargo hay hombres que saben que agrediendo a los hijos, que está mejor visto ante las autoridades, aunque el código de la familia y del menor diga que no está permitido, pero a nivel social no se ha logrado superar esa barrera contra el castigo físico hacia los menores, y lo utilizan como una manera de hacerle daño a sus compañeras. Entonces es una forma de violencia también contra la mujer, agredirle a los hijos. Están dejando a los niños marcados, se oyen gritos de que no les importa, que los lleven presos, pero que igual los van a matar. Y a veces son por tareas irrelevantes. Son cosas que realmente ni se deberían estar pidiendo en la situación que el país tiene ahora mismo. Entonces, compañera, yo solamente quería hacer ese aporte y decirle que vamos a tener que levantar nuevos indicadores, porque los indicadores actuales que hay, que supuestamente dicen que la incidencia de la violencia intrafamiliar, bien sea de género o bien sea contra el menor, ha disminuido. Lo que ha disminuido son las denuncias, no la violencia. La violencia está recrudeciendo, y no solamente en Panamá. A nivel general se está viendo una mayor cantidad de violencia. Nosotros vemos a la gente en la calle, hace pleito por cualquier cosa. Y tenemos también la realidad, bueno, de la violencia estructural, donde todo el mundo dice que el pobre que está en la calle es el que está enfermando a los demás. Cuando se enferma un pobre, tiene la culpa porque es sucio, porque no se lava las manos, porque salió a buscar la contaminación. Cuando se contamina una persona de alto perfil, ahí es porque tuvo que ir a trabajar, como si los pobres no tuvieran que salir a trabajar porque no nos garantizaron una cuarentena sin hambre para todos y todas. Entonces, compañera, eso estoy aquí pues para lo que se necesite. Yo pienso que los indicadores no se están marcando bien. Yo pienso que no vale solamente una línea de asistencia doméstica, también deberían abrirse otros canales, porque a veces, si tú tienes al agresor dentro de la casa en el confinamiento, ¿qué teléfono vas a agarrar para llamar? Eso ya debería usarse otros canales donde puedas hacer una denuncia y que sea efectiva. Es lo que le Claro quería que sí. Sí, es correcto, Galia. Galia Pérez, la doctora Galia Pérez es profesora en la Universidad Tecnológica de Panamá. También ella es candidata en las primarias para escoger el candidato presidencial del Frente Amplio por la Democracia. Ella es miembro de ese partido también y iniciadora de este espacio Inteligencia Colectiva. La verdad que sí, yo no sé si ustedes están viendo las estadísticas, no sé si las aprecian, si las están viendo en pantalla, cómo están. Y quería decírselo porque realmente la gente a veces no sabe, las mujeres no sabemos cómo denunciar a los agresores. Y Galia tiene razón en el sentido de que el agresor está conviviendo en la casa con la persona.
Cuando en una situación normal, que no era pandemia, esa era la discusión que siempre había. Si la persona recibía una solicitud de alejamiento, una orden de alejamiento contra la víctima antes de que le perpetrara el delito, pues resulta que el hombre en muchas ocasiones, o a veces en algunos momentos, mujeres también agresoras, pero en su mayoría son hombres, la persona era dueña de la casa y era muy difícil sacarlo de la vivienda. Ese patrón, si se sigue usando en esta pandemia, es realmente contraproducente, porque justamente son las mujeres las que están padeciendo estas agresiones. Pero ahora, como decía Galia, ahora también se está dándose el patrón de que van a la casa o citan a la mujer y la agreden. Caso de la joven esta que mataron en Arraiján. La cita la ex pareja y ella piensa que es para seguramente ayudarla económicamente, y el hombre con premeditación le rocía de gasolina y la agrede allí bastante grave la situación, y él se va, no le importa incendiar su taxi, la deja ahí quemándose, ella no pudo salir y a los pocos días la llevan al hospital y a los pocos días ella muere por las quemaduras que tiene. O sea, tan dramático. Un asesinato en regla. Sí, se están dando cosas así. Y que las mujeres confían, bueno, pues confían, como en este caso, que el hombre le va a apoyar económicamente porque no llegan el bono, no llega la canasta de comida, la bolsa de comida, no llega ese auxilio del Estado, y confía en que el señor la va a ayudar y sale porque tenían una hija en común. Se están dando cosas así, pareciera que fueran cuestiones muy particulares, pero si esto se le da seguimiento, se puede ocasionar un grave problema para todas las mujeres que tienen el tema familiar serio. Y más aún, compañeras, cuando los hombres han sido, sobre todo, que han perdido sus empleos, que tienen sus contratos colectivos, sus contratos laborales suspendidos, que a lo mejor muchos de ellos tienen casos de pensión, pago de pensión alimenticia, y que no es posible dar ese aporte a la familia. Ahí también es como un caldo de cultivo para la violencia. Y esto es bien grave, cosas que no se atienden aquí en Panamá, no se atienden realmente, porque el órgano judicial, los órganos policiales no están aptos tampoco para lidiar con semejantes situaciones. En todos estos casos que le hemos dicho y en otros que han pasado durante esto desde marzo en adelante, la policía siempre llega ya cuando la víctima ha muerto o ha sido gravemente herida. Eso nos está pasando justamente acá. Las leyes no están siendo no están siendo rápidas, ni tampoco las personas saben qué hacer frente a un caso de abuso sexual o de violación. Si antes se decía que había
una idea de que los abusos sexuales ocurrían en áreas rurales, pues no es tanto así. Ocurre en todo el país, porque hay una conducta del agresor muy, muy violenta, que tiene su origen, pues, cada caso es distinto, pero siempre hay un círculo vicioso por el cual esa persona fue formada y que repite ese círculo cuando está casado o cuando está en pareja. Entonces, pero ahora la situación es más dramática en pandemia, sobre todo cuando nuestras instituciones que tienen que ver con eso, con la atención, con la prevención del delito, no están funcionando como deben ser. Entonces, eso es un tema que es doblemente, es un tema que nos tiene que poner a actuar y a que estas medidas, estas instituciones, estos mecanismos que existen funcionen, porque si no nos mata el virus, nos mata el agresor. Es lo mismo que lo que discutíamos la semana pasada. Si no hay para comer, o sea, nos morimos de hambre antes de contagiarnos con el virus, del coronavirus. Entonces, está pasando con todos los temas aquí. Y yo quería oír a Abigail, a ver sí, claro. cómo ellos lo están viendo allá en su comunidad. Sí. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, lo que pasa es que como estoy ahorita mismo medio descontrolada porque estaba en una clase y estaba pasando la hora. Yo dije, chuzo, no me voy a poder conectar, pero bueno, sí logré conectarme. Así que ante todo, buenas noches y gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de entrar esta noche y compartir con ustedes sobre la situación. Entré un poquito tarde, pero me han llamado la atención varios puntos el cual usted ha estado exponiendo, que usted decía que siempre la policía llega tarde. En el área de Panamá Oeste, supuestamente es una de las áreas donde ha habido mayor abuso hacia las mujeres. Hay un porcentaje altísimo últimamente. Y no solamente ha estado ocurriendo ahora con lo de la pandemia, mucho antes, que supongo que ahora con lo de la pandemia lo que ha sucedido es que ha trastocado un poco más la situación, ¿no? Entonces, un comentario, pues, que yo hace unos días tenía que hacer una investigación de la universidad y yo me acerqué a la policía, así que les voy a compartir esta información. Me acerqué a la policía, donde la policía es la que se encarga supuestamente sobre la violencia contra las mujeres. Yo me acerqué donde ella para saber cuáles eran los puntos, cómo la policía intervenía y cómo se le daba el apoyo a la mujer, cómo se le brindaba esa protección. Fue poca la información que la funcionaria me pudo brindar. Ella terminó mandándome a la fiscalía. Yo muy minuciosamente le tomé la palabra y me fui a la fiscalía. Cuando yo voy a la fiscalía, la licenciada que me atiende me dice que las personas que tenían que ver con esa situación no se encontraban. Me pidió mi número de teléfono y que ella me llamaba para qué día me iba a dar la cita para ella poder explicarme lo que yo necesitaba saber. Eso hace aproximadamente 2 meses y aún yo no he recibido la llamada, ni el correo, ni nada. La policía que se encarga de las situaciones de la mujer, ella me dijo que son muy pocas las posibilidades de que ellos tienen de brindarle atención a las mujeres,
porque la fiscalía se encarga de abrir el expediente, de escuchar la situación a la mujer, qué fue lo que le sucedió. Entonces la fiscalía remite el expediente a la policía. ¿Pero qué hace la policía? Ella me dice, nosotros tenemos pocas herramientas para nosotros poderle darle respuesta a estas mujeres que vienen aquí. Al nosotros tener pocas herramientas, solamente le brindamos una boleta de protección. Yo le digo, esa boleta de protección, ¿qué garantía le da a esa mujer que esa mujer va a estar amparada? Ella me dice, bueno, nosotros como policía no podemos poner un policía en cada hogar de las situaciones que vive cada mujer. Pero, lamentablemente, lo que sucede es que después se da el femicidio, pero no es por falta de la policía, es por el poco apoyo que tiene de la fiscalía o de las autoridades competentes que están más arriba de ellos, pero que no es la policía la que es ineficiente en esa situación. La fiscalía le da todo la responsabilidad a la policía, pero no le da las herramientas. Entonces, creo yo que aquí hay que ver un punto bien importante, porque nosotros siempre decimos la policía llegó de último, la policía llegó cuando ya la persona está muerta, pero es que en realidad la policía, yo siento que no es el punto. Hay que buscar más allá y ver qué es lo que se puede hacer ante las autoridades que le competan de verdad, ver qué es lo que se va a hacer con la situación de las mujeres. Porque yo siento que, vamos a decir sí, como decía la compañera Marcelina, el agresor puede estar con nosotros dentro del hogar, pero ¿qué sucede con estas mujeres? Que ellas se abstienen a convivir con el agresor. ¿Por qué? Porque ella presenta dos situaciones. Número uno, el apego emocional. Y número dos, el apoyo económico. Entonces esta mujer se abstiene a aguantar más de 2 y 3, 4 situaciones, si tiene niños, si vive en un cuarto de alquiler, si tiene que pagar los gastos de la casa. Entonces, si es una mujer que no tiene un salario suficientemente para ella misma sustentarse, ella va a aguantar todas estas situaciones, y ahí es donde viene el femicidio. Aparte de esto, también que estaba viendo en esto vamos a ver, tenemos que también ir viendo una educación en el círculo social y familiar, porque esto viene siendo un aprendizaje cultural en mi forma de pensar. Y cuando se dan estos aprendizajes culturales, esto se viene repitiendo, es como un círculo y se da hasta la tercera generación. Entonces, todas estas personas que vienen creciendo y vienen viendo esta situación, todo esto viene un aprendizaje que viene del machismo, porque hay muchos hombres que son machismo con el respeto de los caballeros que se encuentran en esta sala. Entonces, ellos sienten que porque son hombres, tienen el poder, y entonces se forma el machismo, y entonces se hace esto donde se hace la situación más débil y difícil, vulnerable hacia las mujeres. Entonces siento que es de muy buena la iniciativa de esta reunión. Me gustaría pues que si se siguen dando, seguir participando, porque me ha llamado la atención bastante, porque la verdad yo siento de que no se está haciendo lo que se debe de hacer. Sí, este es un tema, es verdad lo que decía Abigail, este es un tema multidisciplinario, es un tema en donde la parte represiva del delito le corresponde a la policía, ¿no? De ir a buscar al agresor, y luego ya el órgano judicial se encargaría de que esta persona sea enjuiciada por el delito cometido, ¿no? Pero la víctima, aquí, la mujer o la niña
o el joven agredido tiene que pasar muchas penurias antes de probar muchas veces los delitos. Exacto. Sobre todo el delito de violación o de agresión a la integridad sexual, sobre todo. Y aquí no están funcionando las instituciones, no están funcionando los mecanismos. Y es como decía Galia, igual los criterios, los indicadores han variado totalmente con la pandemia. No se puede, no se debe atender los delitos contra la integridad sexual con el mismo parámetro que se ha venido atendiendo y mal atendidos, porque la víctima muchas veces queda como la que provocó la violación, la que se buscó el problema porque estaba en un paraje oscuro, porque había salido sola, porque estaba vestida de tal manera. Todavía aquí en Panamá hay gente que se dedica a decir ella se lo buscó o ese niño se lo buscó porque en esa casa anda manga por hombro la familia o no hay familia. En vez de ver la condición social de las personas. ¿Y qué fue lo que lo conllevó a llegar a ese punto? Exactamente, ¿por qué fue agredido? ¿Por qué el agresor está en la casa todavía? Y hay mucho miedo, como decía Abigail, miedo, temor, porque el agresor muchas veces es el proveedor de la familia. Y la mujer es la ama de casa, la que tiene que soportar todas estas cosas. Entonces, eso igualmente ella va criando hijos con ese mismo comportamiento, porque eso se va llevando en la familia y se va, como dice Abigail, generando una cultura de violencia que nadie la para. Entonces los hijos van creciendo con esa situación. Yo conocí a una persona, fíjense, ahora que tenemos compañeros de 2 países distintos, el compañero Palmides, bienvenido Palmides. Él está en Barranquilla, Colombia, y la compañera Rosita está en Pucallpa, Perú. Yo conocí a una mujer extranjera, compañeras, una mujer extranjera casada con un panameño hace muchos años, nada menos que él era el presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en ese momento. Y la mujer, el hombre le pegaba y la sacó de la casa y le dijo, usted no tiene derecho, no tienes derecho porque tú no eres panameña. Ella era ecuatoriana, tú eres ecuatoriana. Y el hombre estaba en una situación de poder, dirigía la presidencia del Comité de Ética del Colegio de Abogados. Y además es profesor en la Facultad de Derecho. Y una persona muy prestigiosa en el mundo del derecho. Lo pongo de ejemplo porque la mujer se va a un centro de atención de la mujer maltratada, en el distrito donde yo vivo, y justamente la directora de ese centro me llama y me dice, Marcelina, tú trabajas en una organización de derechos humanos, necesito que vengas a San Miguelito. Yo trabajaba en Carrasquilla, para que me atiendas este caso. Y yo hablé con ella y ella se sentía que no tenía derechos. Yo le dije, señora, usted desde que está casada con un hombre de nacionalidad panameña y cualquiera el que viva aquí que no esté casado con un panameño, esa es la primera indicación que voy a decir, pero que esté viviendo en Panamá, tiene derechos como cualquier nacional. Eso aquí y en cualquier país.
Tiene derechos. Lo que pasa, compañera Marcelina, cuando pasan esas situaciones es porque la mujer pierde como el sentido de la vida, el sentido de su valor. Ella tiene su autoestima muy baja porque el compañero se la ha destruido. Entonces, por eso la mujer se siente que no tiene derecho. ¿Por qué? Porque tiene su autoestima por el piso. Exacto, Abigail, es la cuestión. Que sí, las instituciones aquí, los mecanismos que existen aquí, el CENIAF, que es la Secretaría de Atención a la Niñez, a la Adolescencia y sobre todo a la adolescencia, y este Instituto Nacional de la Mujer que está adscrito al Ministerio, tengo entendido, público. Son instituciones, algunas de esas que se deben encargar de garantizar, de dar conocimiento, de dar capacitación a las organizaciones. Aquí hace algunos años habían muchas organizaciones de mujeres, porque esas son las que más se han ocupado de este tema, las organizaciones de mujeres y las que se ocupan en muchos países. Las organizaciones de mujeres son un puente importante para canalizar estos problemas. Por ejemplo, en mi distrito hay un centro de atención a la mujer maltratada. De hace algunos años ya no funciona como antes, seguramente se quedaron sin cooperación exterior y sin también, compañeros y compañeras, también se han quedado sin los subsidios del Estado, porque esto también es un tema, pero tremendo. Que por ese lado, la prevención no puede achacársele solamente a las organizaciones sociales que atienden el tema de las mujeres y la violencia y todo esto. Son un punto importante para apoyo, pero no son las que deben darle la atención primaria a un caso de violencia o de abuso sexual. Entonces, eso es importante decirlo porque últimamente los gobiernos neoliberales están dejando en manos de algunas organizaciones asuntos que ellos tienen que atender. La semana pasada estuvimos hablando de un documento que vi en internet, sobre todo en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, que emitió un documento sobre pandemia y derechos humanos. Y el documento trata innumerables temáticas, desde todos los temas socioeconómicos de las personas que están sufriendo los embates del coronavirus, pero también esta parte de violencia hay un capítulo específico que habla sobre la atención que debe prevalecer en las instituciones del Estado encargadas del tema de la prevención y de la erradicación de la violencia contra la niñez y la mujer. Entonces pareciera que en estos momentos nada funciona, pero es la organización de las mujeres la que tiene que ayudar en estos casos a que exactamente funcionen los mecanismos que están garantizados en la ley. Yo estuve viendo un documento didáctico que tiene el Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, sobre justamente la prevención del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Un documento que es importante verlo en la página del instituto, donde hacen una definición de lo que es abuso sexual, las caracterizaciones generales, una serie de cuándo estamos en presencia de abuso sexual, cuáles son los tipos de abuso sexual. Y no solamente es el físico, sino también el
el que se da por tocamiento de las partes íntimas de los niños, de las niñas, de las mujeres. Entonces, es un documento bien interesante, pero además el UNAMU tiene 14 centros en todo el país. Ahora, habría que averiguar si esos ¿Dónde centros... están? Habría que averiguar Exactamente, dónde aquí están tengo, y si están exactamente, funcionando. si se están funcionando. Ahí Porque- donde iba, Abigail. Porque aquí en el área de Panamá Oeste me dijo Exacto. la encargada de allí, de que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, ella me dijo que aquí en el área de Panamá Oeste no hay uno. Si hay uno en Arraiján, hay pero uno. No, pero no está funcionando. Exacto. Eso es lo que ella me dijo, no está en pandemia nada está funcionando. Nada, estamos en total indefensión, como se dice. Nada está funcionando. Aquí dice, ellos se promocionan y dicen que en Arraiján hay uno, hay un teléfono, 2560833. Pero no está funcionando desde antes de la pandemia, porque hay otro en Chorrera. No, ¿Se eso dan cuenta? Ya no existe. Entonces, pero son instituciones, compañera, ahí es donde yo iba, son instituciones que reciben presupuesto del Estado. Imagínense. Que deben de hacer su trabajo y no lo hacen. Son instituciones que tienen una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras, gente que están aparentemente organizados, pero que en la práctica no se da eso. La persona que es agredida, por lo menos, tiene que salir huyendo. Lo que hace es que se va donde la vecina, donde el familiar más cercano, y se queda allí y saca a sus hijos de esa situación. Y después, ¿cuántos casos nosotros hemos visto así? Que las mujeres logran salir huyendo, pero el hombre las agarra en el lugar donde se escondieron. Aún teniendo una boleta de protección. Exactamente. Aquí ha fallado mucho, compañeros, el hecho de los refugios. Yo recuerdo en el plan de gobierno que tenía nuestro candidato Saúl Méndez, él en esa parte de la violencia, de la atención sobre todo a las mujeres, hablaba de estos centros de refugios para las mujeres, que las mujeres tuvieran un lugar en donde se les atendiera, sobre todo las cicatrices que llevaban, quién sabe, por años, y también que se les diera todo un soporte socioeconómico, porque la mayoría de las mujeres no tienen un soporte económico, no tienen empleo. Esa es una de las razones por las cuales no se denuncia. Ahora, me causa suspicacia las estadísticas que yo les enseñé del Ministerio Público, de la Procuraduría, porque ahí hablan de cuadros comparativos de las denuncias registradas. ¿Qué pasa? Este delito no se denuncia. Este delito no se denuncia, por lo tanto yo pongo a veces muy en duda todas estas estadísticas porque ellos insisten. Aquí la situación en pandemia no es igual a la del año pasado. Han disminuido los casos, pero es que la gente no puede salir de su casa. Están siendo amenazados, sobre todo las mujeres, siendo amenazadas. ¿Cómo van a salir en 2 horas que tienen para salir por número de cédula y género? Los días lunes, miércoles y viernes que salen las mujeres. Y encima los números por último número de cédula. Y tienen 2 horas nada más. ¿Cómo van a ir a plantear su denuncia? Pero además, como dice Abigail, no cogen los teléfonos, o sea, no están funcionando las instituciones, no están funcionando los centros de atención, no está funcionando la dinámica de prevención de este delito. Y lo último que les iba a decir, compañero, no están coordinadas las políticas de atención.
a las mujeres, a para la niñez ni para la adolescencia, que esos son los que están más en riesgo y están los que están más sufriendo la situación de agresiones. Yo quería saber un poco para compartir la experiencia que tienen en Perú, en Pucallpa, y con el compañero Palmídez, que está aquí acompañándonos. Como si pueden abrir su micrófono. Y bueno, pues parece que Rosiña primero y después el compañero Palmídez Escorcia. Ambos son dirigentes sindicales. Ambos son secretarios generales de sus organizaciones. Tienen muchísimos afiliados que también tienen que lidiar con este tema en sus propios países. Rosiña. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Un gusto participar en esta videoconferencia donde que quizás no hay mucha diferencia entre el país de Panamá con mi país, ¿no? Bueno, nosotros venimos de la Amazonía. Ya Marcelina me presentó, soy Rosiña Sangama, de Fenatimap, de Pucallpa, tierra calurosa, donde que existe mucha vulnerabilidad en lo que es el abuso y la violencia, mujeres, niños, adolescentes y personas también mayores, ¿no? En el caso del sector forestal, bueno, en el sector forestal existen los abusos, violaciones, muertes, atropellos. Entonces, por tal motivo, cuando los trabajadores van con la familia hasta el campamento, ¿no? Se hace como es como un mercado fácil, donde que ellos lo llaman, ¿no? Que el dueño de la madera o el empresario dice, a ver, ¿quién viene con familia? Fulano, o X personas vienen. Entonces, esos niños también son explotados, tanto en la parte del trabajo, sexualmente, psicológicamente, y hasta la esposa hace, es como un uso sexual que toman los trabajadores, ¿no? Existen casos, se ha dado unos casos muy fuertes dentro de esta época de pandemia en nuestra región, donde que la semana pasada en el departamento de Atalaya, en Oventeni, en el caserío de Oventeni, un padrastro violó a su hijastra de 13 años, ¿no? Lo tenía, prácticamente convivía con la mamá y la niña, ¿no? Pero la niña aceptaba eso porque vivía amenazada, ¿no? Como decían, el agresor está dentro de la familia. Entonces, la niña contó, o la adolescente contó a una amiga. Entonces la mamá de la amiga se armó de valor y hizo la denuncia. Le tomaron preso al señor. Entonces hasta ayer el hombre estuvo vivo, digamos así, porque a las 3 de la tarde se quitó la vida. ¿Por qué? Por el miedo de la condena que le esperaba acá en Pucallpa. Se quitó ahorcándose, ¿no? Entonces, otro punto muy importante de la violencia es la trata de personas, que se ha suscitado en nuestra región. Se ha visto 3 casos acá en Ucayali, la zona por el reloj público, la parte donde que es el puerto, donde que llegan los botes de los diferentes ribereños, partes del río, ¿no? A niñas de comunidades indígenas, menores de 13, 14, 12, hasta 11 años, son las que son abusadas. Vienen con el engaño que te voy a hacer trabajar en casa como para cuidar niños o para trabajo doméstico. Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, cuando toma posición la policía, servicios de inteligencia y el Ministerio Público, las niñas, lógicamente que ellos todavía tienen una parte de
de inocencia, ¿no? Porque cuando se observa cuando les toman manifestación, las niñas empiezan a contar el relato de cómo les han traído, qué hacen, qué les han dicho y cuál es el proceso siguiente para que ellas estén acá, ¿no? Parte de ellos es como una banda que hacen eso, ¿no? Son gente que está captando. Entonces, existen muchos delitos, hay mucha vulnerabilidad muchos abusos, no hay diferencias, porque yo, al escuchar de la doctora Galia y de la compañera Abigail y de Marcelina los reportes que está haciendo, tenemos una correlación, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los hogares también existe la violencia doméstica, el esposo o la esposa, como estamos en este género de estrés que nos está causando la pandemia, que no podemos salir, que estamos acá en casa, genera ira, discrepancias entre las parejas, ¿no? Tengo un caso ahora de un colega mío, él labora en Dirección de Agricultura, pero vive con la esposa. Entonces, como que la esposa empezó a tener cambios radicales, ¿no? Que es como decir, se me calienta la cabeza y bueno, ¿no? Entonces la esposa le denunció a su esposo, a mi compañero, porque él le llamó la atención por ciertos comportamientos de ella, y ella ahora le hizo dormir en el calabozo a él por 2 días, ¿no? Y están en un proceso judicial. Entonces, ciertas cosas que están suscitando, ¿no? En el mes de marzo, en abril teníamos un abuso sexual. Era algo insólito en el kilómetro 60, en el distrito de Honoria. Un chico de 16 años violó a su primo de 5 años y lo mató. Se fue la policía, fiscalía, todo, lo arrestaron al muchacho, pero la fiscal que pertenece al kilómetro 60 le dio libertad. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, por la pandemia, muchos están cayendo por eso, muchos fiscales están cayendo por eso, época de la pandemia, que no podemos hacer nada, que en el reclusorio de los menores, acá se llama Maranguita, no hay espacio y no lo podemos tener en ningún lugar y por eso lo soltaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como personas que estamos en estos temas, que vemos, ¿no? Por el bienestar de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, dentro de los trabajos y fuera también? Entonces, hay una impotencia, hay una rabia que nos fastidia, ¿no? ¿Por qué? Porque si la justicia no toma las medidas necesarias de arrestar a esa persona, aún con el delito, entonces corren el riesgo en la comunidad o en otros lugares que ese agresor continúe dañando, matando o haciendo muchas cosas más, ¿no? Entonces, algunas instituciones no están funcionando como es debido. La excusa es la pandemia. Los jueces, los fiscales sueltan a los agresores tanto en asaltos, en robos. En Ucayali tenemos un sinnúmero durante esta época de pandemia, los 3 meses o 4 meses que ya estamos, tenemos un sinnúmero de casos paralelos, parecidos a ustedes, ¿no? Abusos, muertes, violaciones, asaltos, robos, pero los agresores o las personas que no están en la cárcel, no están, les sueltan, les dan comparecencia restringida por motivos que dicen que no les pueden hacer ingresar al penal. ¿Por qué? Porque hay contagio masivo, porque se pueden contagiar y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos actuar? ¿Cómo podemos salvaguardar a esas vidas, a esas víctimas que ya están dañadas mentalmente, que ya están marcadas, ¿no? Lo que se trata de hacer, hay un programa del MIDIS
a nivel nacional, es una línea gratuita, marcas el número 100, y dices que tú te está pasando ciertas cosas. Entonces ellos te monitorean mediante llamadas, preguntando cómo estás, qué haces, cómo estás pasando este proceso. Programa, y disculpe? MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social. Y allá el Ministerio de Inclusión Social. ¿Y dijo que el número es? La línea es el número 100. Ajá, entonces ellos nos monitorean, doctores, psicólogos, ¿no? Cómo tú afrentas esta pandemia, si hay violencia familiar, si hay violencias sexuales, asaltos, atropellos y un sinnúmero de cosas, ¿no? Esta pandemia ha generado que la población se haga más vulnerable en ciertas cosas, tanto como en salud y en violencia. Violencia me refiero a no solamente violencia sexual, violencia doméstica, sino hay muertes, hay asaltos, hay robos, violencia verbal, como también mencionaba Marcelina o creo que la compañera Abigail. En la calle, por ejemplo, tú puedes andar bien con tu protección y hay gente que te mira y te dice, pues, ¿no? Te tilda, sí, eso es una mentira, igual nos vamos a contagiar, igual vamos a morir, o sea, como ciertas cosas. Entonces, ¿qué genera la otra persona? Genera un malestar y ahí empiezan las agresiones, ¿no? La policía poco interviene porque también tienen quizás un temor de ser contagiados, ¿no? Por el virus, pero se ha tomado ciertas medidas. Como decían ahora, un doctor de nuestra región, solamente es mantener el silencio y continuar. Si la persona viene a agredirte o a decirte algo por X cosas, ignorar o hacer oídos sordos y continuar. Porque si reaccionamos, puede generar un problema muy grave y no sabemos cómo es nuestras reacciones en este tiempo de pandemia. Otro punto importante que tenemos, las mujeres, ¿no? Las mujeres siempre vamos a ser vulnerables a muchas cosas. Quizás ahora se está suscitando en los trabajos, ¿no? En el sector madera, en el sector de construcción. Ahora estoy un poquito con la parte de la construcción, pero yo voy por el tema ambiental. He visto muchas cosas con los compañeros allí, ¿no? Donde que si una trabajadora es una supervisora o tiene un cargo o está a cargo de uno o dos grupos según las actividades, entonces hay ciertas discrepancias y ciertos celos, porque ellos dicen, no, siempre acá estaba un hombre, pero siempre también hay una primera vez que una del sexo opuesto estemos también al mando de ciertas actividades y ciertos cargos, ¿no? Entonces, también se generan unos conflictos dentro allí, ¿no? A la falta de respeto, ¿no? Los coqueteos y algunas indirectas que siempre van tomando, queriendo pasar, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante, tenemos que sobrellevar estos conflictos, ¿no? Y más que todo, difundir a la población, difundir a los centros de trabajo, a los jóvenes, niños y adolescentes. Hablaban un poco también de la autoestima que le tienen bajo el piso. Exactamente, también acá lo tenemos, ¿no? Mayormente son personas que viven fuera de la ciudad, son de comunidades nativas, que viven en las ribereñas, porque existe mucho machismo dentro de esas comunidades y corren el riesgo ellas si no hacen caso al esposo, les cae el 20.
un maltrato, un castigo, ¿no? Según también tradiciones que tienen las diferentes comunidades. Muchas comunidades aún están evolucionando en una forma del cambio 2000, ¿no? Radicalmente mantienen su cultura equivalente con la vida actual que se lleva, ¿no? Ancestralmente ellos tenían costumbres pues que hasta ahora, pero conversaba con unos compañeros de la etnia Aguajún y los Huampis, que es por el Amazonas. Entonces ellos decían que no tanto tratan de enfocarse a sus culturas netamente, porque también ellos quieren conocer la vida de la ciudad, quieren tener nuevas perspectivas para que ellos también puedan hacer el efecto multiplicador dentro de sus comunidades. Conversando temas como es el de la violencia familiar, los abusos sexuales, las muertes, ¿no? Y sobre todo hacer cosas productivas para que sus comunidades salgan, resalten en algunos proyectos que pueda hacer tanto el gobierno regional como el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestro gobierno en nuestra región Ucayali? Lamentablemente, cuando elegimos a un presidente o un gobernador, a veces no sabemos, nos pintan pajaritos y no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Durante su etapa de gobierno. Tenemos, desde la época de la pandemia, hemos tenido muertes muy dolorosas de compañeros, familiares, amigos, ¿no? Donde este gobierno no tomaba las medidas necesarias y hasta ahora no los toma, ¿no? Entonces, han cambiado y tras cambiado directores, gerentes, ¿no? Entonces, estamos iguales. Estamos iguales. Estamos Eso no es, Estamos iguales. Está sucediendo extrañar, lo ¿no? mismo que acá en Panamá. Cambios y no veo nada bueno para el pueblo. Sí, entonces como que nosotros ya estamos pasando más cada día acá en Ucayali son más los infectados. En nuestra región vamos a llegar casi a los 2000 infectados. Diariamente se contagian de 300 a 400 y nos han dado un ultimato los de salud diciendo que tomemos las precauciones porque se viene un rebrote y este rebrote es el doble. Después no se quejen estar lamentando esto que el otro, ¿no? Entonces, parte también que el gobierno no pone las medidas necesarias. El gobierno local como que se ha desinteresado, se ha puesto a un lado después de muchas críticas constructivas que ha hecho la población. Casualmente están preparando para la revocatoria. No veo muy, con relación a, también tocaron las muertes, los abusos, ¿no? Con las drogas. Este mes que ha pasado, en el mes de junio y estos días de julio, se ha visto intervenciones con droga, que aprovechando la pandemia, la gente está trabajando en los lavados de activos, la droga, la comercialización, y también se suscitó en el río Tamaya muerte de 2 personas que se han suscitado por la droga, ¿no? Son muertes muy escalofriantes cuando se ha visto en las noticias, ¿no? Pero bueno, todo esto ha generado pues un conflicto violento, un conflicto confuso, donde que pues han sido afectadas muchas personas y los que más se han afectado son personas que viven dentro de las comunidades, las riberas del río, caseríos o por la carretera, ¿no? Yo veo que estamos similares a lo que ustedes también pasan, ¿no? Es mi comentario y gracias
Gracias, por ser Rosita. partícipe, ¿no? Continuar con esto. Muchas gracias. compañera. A ver qué nos dice Palmires. Palmires. Hola. Se ven las caras y también el corazón. Ahora Abra, lo conozco. abra su micrófono. Ajá, muy bien. ¿Cómo está Palmires? Buenas noches, compañeras. Buenas noches. No, bien, gracias a Dios. noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Sí. Bien, qué bueno, Bueno, quiero tenerlo acá. decirles que sí, el gusto es mío de compartir con ustedes. La verdad es que el panorama de la violencia, pues, a nivel general, es casi igual en todos los países acá de nuestra región latinoamericana ya. Y eso creo que parte desde el mismo Estado. Por ejemplo, acá en Colombia, donde tenemos un desempleo que ahorita con esto de la pandemia está por encima del 20% y donde hay una informalidad del 60%, que esa informalidad hoy no está trabajando porque es personas que trabajan del día a día, son personas que están en la casa, que no pueden ahorita salir. Entonces, imagínense, eso es una bomba de tiempo en los hogares, gente sin hacer nada. Y otra problemática que tenemos es el problema habitacional. Por ejemplo, en la costa atlántica, acá en Barranquilla, el sector de donde soy, hay hogares donde vive el padre, 2 y 3 hijos que están casados con 2 hijos cada uno. Entonces, eso hay un hacinamiento bárbaro donde ninguno está trabajando. Entonces, eso empieza a generar mucha violencia intrafamiliar y eso hace que la paz cada día se esté perdiendo. Fuera de eso, el Estado mismo es responsable de todo eso, porque el mismo ejército, hace poco acá en Colombia, de pronto ustedes escucharon que 7 soldados violaron a una niña en el Cauca, una niña indígena, y se ha destapado una olla pues, en el ejército donde dicen que esas violaciones vienen desde hace tiempo y hay una cantidad de mujeres violadas y de niñas violadas en el ejército. Entonces, si partimos desde ahí, son las autoridades las que nos tienen que brindar protección, son las que están haciendo de las suyas, que se dejará de la población civil. Otro tipo de abuso sexual que afecta mucho acá en Colombia, pues, es el abuso prácticamente sexual contra las menores ya, y casi siempre viene del núcleo familiar, siempre es un familiar el que procede contra una niña o un niño ya. A veces la mamá se va a trabajar, se van todos a trabajar, queda por esto del desempleo también, y que desde que la mujer comenzó a trabajar, porque la misma circunstancia la han obligado a que hay que salir, tanto ellas como al hogar, pues tanto el trabajador, tanto la mujer como el hombre, esto se ha ido generalizando más, ya que los recursos o ingresos son pocos debido a lo precario que son los salarios aquí en todos estos países. Hay una precariedad bárbara, donde los ingresos nuestros son pocos y le toca salir a la esposa, a veces hasta los niños tienen que salir, a veces nosotros tenemos una campaña para combatir el trabajo infantil y uno ve muchos niños en la calle trabajando y todo eso, todo ese tipo de violencia hace que los niños sean vulnerables porque llega cualquiera, les ofrece dinero para comprar un celular o alguna cuestión y eso se aprovechan de esas situaciones. De ahí que las situaciones son bastante similares. Ahorita con esto de la pandemia, y de igual forma todo está cerrado, no hay donde poner una queja, donde ir. Entonces, eso es generalizado. Parece que los gobiernos se hubieran puesto de acuerdo para aplicar la misma fórmula en todos estos países. No hay donde ir a poner una queja. La violencia, los atracos, todo se ha incrementado. A pesar de que no hay donde poner denuncias, uno escucha las noticias que se han incrementado los casos. Entonces yo creo que desafortunadamente el panorama es idéntico y nos toca mirar hacia dónde vamos, qué hacemos, porque esto nos sigue
afectando mucho, sobre todo a la clase media, clase pobre, pues que es la que más termina sufriendo con esto. Y lo preocupante de esto, compañera, es que con esta pandemia uno no sabe qué va a pasar en el mes de noviembre, diciembre. Cada mes que pasa, la tendencia es que la violencia se sigue incrementando en todos los rangos, tanto en la seguridad física, en lo intrafamiliar, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no hay ingresos, todos estamos en cuarentena, el Estado no está dando ninguna ayuda y la gente le va a tocar salir al sálvese el que pueda. Entonces, esto, lo peor está por venir. Así que desafortunadamente ese es el mensaje, que lo peor está por venir y no sabemos qué va a hacer de nosotros, compañeros. Hasta ahí dejo mi palabra. Muchas gracias, Palmide. Palmides es secretario general de un sindicato también. Y la verdad, donde hay hombres y hay mujeres, ¿no? Y donde, bueno, la mayoría de los trabajadores son personas casadas y que también están sufriendo igualmente los embates de la pandemia, ¿no? Y, o sea, qué bueno que ustedes están aquí esta noche, porque a veces los panameños pensamos que, o sea, que solamente nosotros estamos sufriendo una calamidad como esta, pero que vemos que en otros países también ocurren las mismas cosas, pero la diferencia es que los compañeros siguen incorporados a una organización y le dan atención a su gente, le dan atención a los trabajadores. Cuando uno está en una organización y ve toda esa situación tan mal que pasan otras personas, lo que siempre, y yo me he acostumbrado a eso, lo que siempre decimos es que hay que estar organizados, hay que estar unidos, hay que practicar la solidaridad. Bueno, para las compañeras, los compañeros de Panamá, les tengo que decir que hay una línea de atención para casos de agresión y de abuso sexual en Panamá que nos brinda el Instituto Nacional de la Mujer. Dice que es el 561-72. Y aconseja en primer lugar que que se haga la denuncia del caso respectivo del abuso. Esa es una de las primeras cosas que insisten. Pero como ya hemos visto, las instituciones, los mecanismos que ofrece la ley, se supone, no funcionan, no están funcionando en pandemia. Entonces hay que comenzar a exigir, como lo ha hecho hoy el movimiento comunal nacional Federico Brito, de exigir una renta básica, de exigir acceso a la educación, y así hay que ir exigiendo cada cosa, ¿no? Que funcione la legalidad aquí, que funcione los mecanismos que necesitamos para la defensa y para la defensa de nuestros derechos, y para que los que violentan esos derechos de uno sean sancionados ejemplarmente. Esa es una de las cosas importantísimas que hay que ir haciendo, pero solamente se puede hacer de manera organizada. Abigail justamente pertenece a una organización comunitaria que se llama Movimiento Comunal Federico Brito, que sea a nivel nacional. Entonces, por eso es que en pandemia estamos todos preocupados por esta situación, porque muchas veces la gente no sabe cómo llegar a estos mecanismos, pero también que estos mecanismos y estas instituciones no hacen nada. Entonces hay que obligarlos a que cumplan con la ley. Y eso se hace a través de la movilización. Yo no veo de otra. Y con todos los riesgos del contagio y todo eso,
porque ya muchas organizaciones, sobre todo los sindicatos, se están movilizando en todas partes del mundo contra todas las cosas que le están pasando, los contratos suspendidos, la contratación colectiva que la quieren echar abajo, la legislación laboral que ya no les sirve a los empresarios y a los políticos, y que quiere que no haya código de trabajo, que no haya ley alguna para explotar al trabajador y explotar a la mujer. Cuando no hay seguridad alimentaria en la casa, una de las manifestaciones más agudas, y ustedes lo han dicho, precisamente es la violencia. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales los panameños estamos luchando. Las organizaciones donde estamos nosotros, estamos precisamente pidiendo, exigiendo al gobierno una renta básica, justamente para que ese problema de la violencia, ese que es uno, pueda disminuir, que pueda haber una paz, como decía Palmide, una paz en el hogar, que eso no se está dando. Compañera Sí. Marcelina, yo pienso que uno de los puntos para tratar de contrarrestar, tanta violencia contra la mujer, así como mencionó usted que hay varias organizaciones supuestamente, ¿verdad? Fuera bueno de luchar y que cada una de ellas, donde se encuentran ubicadas, tengan el acceso a un funcionamiento, porque yo digo que cuando estas mujeres se sienten que están como desamparadas, porque al momento de tener una boleta de protección, eso no es nada que te garantice que tienes una seguridad. Yo siempre me enfatizo en eso porque veo a diario que el esposo, que si no sé qué, que se la asesinó, que si la prendió, que si la descuartizó, o sea, son tantas cosas tan violentas y que dan terror, ¿verdad? Al tú escuchar esas noticias o ver esas portadas del periódico. Entonces fuera bueno que para que esto no siguiera sucediendo, como de que hubiera ese lugar donde brindarle la atención y la seguridad a esa mujer mientras esa mujer se sienta un poco mejor, para ella un poco más, brindarle la seguridad, ¿verdad? Y que darle un seguimiento y que esa mujer pueda salir adelante, porque si la mujer tiene niños, como decía yo en antes, ella no va a poder dejar a ese agresor porque ella no, porque tengo mis niños y cómo voy a salir adelante. Entonces, como hablaba usted en antes, importante eso de que hubiera un lugar donde, bueno, te vamos a dar un subsidio donde tú tengas opción a darle la comida a tus niños, o se te va a retomar a ti y a tus niños, o sea, brindarle la protección, cómo sacarla de ese lugar, de ese ambiente en el cual ella está siendo violentada. Es uno de los puntos de vista que yo pienso que puede mejorar un poco la situación en contra de la violencia hacia las mujeres. Ajá. Bueno, estamos terminando esta transmisión. Quisiera recoger algunos aspectos importantes que ustedes han compartido con nosotros. La doctora Galia Pérez insistió mucho en el hecho de que los parámetros como que se usan para medir o para caracterizar la violencia contra la niñez y la mujer han cambiado mucho en pandemia. Eso es una de las cosas que debemos exigir. Otra de las cosas que parece que son comunes en muchos de nuestros países es la forma como las autoridades enfrentan la violencia contra la mujer y la niñez. Y ya dijimos, son los grupos más vulnerables en esta pandemia. Y lo venimos diciendo desde los programas anteriores, donde insistimos que la mujer es una de las que más lleva la carga
de esta pandemia, una de las que más sacrificio tiene, pero también los trabajadores. Estos gobiernos están posesionando a la clase trabajadora, a la clase popular, de toda esta, carga que llevamos en esta pandemia. No solamente es que tener que bregar con el virus, sino también con todas las cosas que nos están ocurriendo, la situación económica, la educación de los hijos. La semana pasada estuvimos hablando mucho sobre eso, que el 20 de julio comienzan las clases y es otra carga que la mujer tiene que sobrellevar porque los hijos comienzan a dar clases. Y hoy justamente el Mocona estaba en una protesta ahí en el puente del río Pacora, precisamente exigiendo al gobierno acceso a la tecnología de la información. Y no estamos hablando de capacitación, estamos hablando de acceso a la cobertura nacional de la tecnología de la información, ¿no? Que no se resuelve con un tablet o una computadora, se resuelve con que los pobres tengan acceso gratuito a estos servicios. Otra cosa que sale de aquí, es importante ver cómo el factor económico, socioeconómico de la gente incide en la violencia. Y ustedes lo dijeron muy claramente, ¿no? Y cómo las autoridades no son tan rápidas para que el agresor vaya a la cárcel, para detener a la gente. Y como pasa en Perú, que los están sacando a las calles y queda lo que se llama la impunidad, que eso es lo que está pasando en algunos delitos de violencia en este país, que tampoco se resuelve con las penas máximas y con las penas máximas, cadena perpetua y todo. Y mucha gente aquí en Panamá está pidiendo castración química y están pidiendo penas mucho mayores cuando ocurre cada caso de esto tan violento que afecta a la niña y a los niños. Tenemos que exigir, de último, exigir a las autoridades. Y esto no se hace con carta, esto se hace ahí cerca del edificio donde funcionan estas instituciones de atención. Ahí donde hay que hacer los plantones, ahí donde hay que exigirles que funcionen. Porque para eso nuestro gobierno tiene montones de millones de dólares y se los está dando a la banca. Y se los está dando a la banca para que los administre y diga, bueno, a esta gente le vamos a dar préstamos y a estos no. Entonces es una cosa como que se desprende, en algunos momentos se desprende de su responsabilidad en la atención de la gente. Entonces, quiero agradecerles a ustedes el haber estado con nosotros, a todos los que se han comunicado por Facebook y ustedes que están aquí en el Zoom por esta actividad, que es importante que sigamos debatiendo, que sigamos compartiendo, que sigamos intercambiando y buscar juntos soluciones. Les deseo muy buenas noches y bueno, nos vemos en el próximo jueves con otro interesante programa. Seguramente va a ser algo así como no tan duro como esto, pero estamos pensando en que el próximo programa pudiera ser sobre cultura, en medio de todo este desbarajuste, como decimos nosotros en Panamá, sobre cultura y cómo también a través del entretenimiento con conciencia podemos crear conciencia y movilización. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, Marcelina y compañera, que estén muy bien. Dios les bendiga. Igualmente, bendiciones, hermano. Bendiciones. Amén.